vamos a hablar de el rechazo, ¿sí? Yo le titulé a esta charla una herida invisible pero devastadora, ¿sí? Es una herida invisible que nos estanca, provoca muchas cosas en nuestro corazón. Y bueno, y te quiero decir que la mayoría de las personas han sido protagonistas de algún tipo de rechazo, ¿sí? Esa sensación de sentirse excluido, despreciado, a veces ignorado, y tantas otras cuestiones que tienen que ver con esto de sentirnos rechazados, ¿no? Y se dice que esta experiencia del rechazo es universal. O sea, que todos en algún momento de la vida, tengamos la edad que tengamos, seamos como seamos, hayamos logrado lo que sea, en algún momento de la vida atravesamos experiencias de rechazo, ¿sí? Qué tremendo esto, ¿no? O sea, que todos de mayor grado o en menor grado, ¿sí? Vivimos esto. Y se dice que el rechazo es como un virus. Qué tremendo. Un virus que viene a invadir tu corazón y se va expandiendo y afecta tu entorno. Esto es importante que podamos visualizarlo, porque en la medida que vayamos descubriendo qué pasa con la persona que ha vivido rechazo, podamos verlo como esta imagen de un virus, ¿no? Que no solo afecta e invade mi corazón, sino que se va extendiendo en el contexto. O sea que el rechazo, ¿sí?, puede herir profundamente tus sentimientos. Es una herida que deja mucho dolor y que deja muchas secuelas. Y lamentablemente a veces cuesta mucho detectar esa herida, y como no se detecta fácilmente, no se trabaja, ¿sí? Entonces uno convive con la herida del rechazo a veces por años, y todo eso genera un montón de cuestiones que nos provocan cosas difíciles al relacionarnos con el otro y nos provocan cosas profundas en nuestro corazón. Pero bueno, te quiero contar algo que ya lo sabes, pero es necesario que arranquemos por acá. Jesús, que fue perfecto, ¿sí? Fue el ser humano perfecto sobre la tierra, enfrentó rechazo, ¿sí? Él dijo, ¿sí?, lo que tenía que decir. Él hizo lo que tenía que hacer. Y siempre lo hizo bien. Todo lo que él hizo, lo hizo bien. Todo lo que habló, lo habló bien. Todo lo que él trató con las personas, lo trató bien. Lo trató desde el amor, desde la compasión. Lo trató desde los sentimientos más puros que una persona, que un ser humano puede tener con respecto al otro. Igualmente así experimentó rechazo, experimentó soledad, dolores, traiciones, angustias. En más, Juan 1:11 dice, no sé si lo tienen ahí los chicos, dicen que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazo. Si vamos al Salmo 118, hablando del fundamento de nuestra vida, de la piedra angular, 118:22 dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Acá se está refiriendo a Cristo como fundamento de nuestra vida, pero está nombrando la palabra que esa piedra, ese fundamento seguro, fue rechazado. O sea que Jesucristo sufrió rechazo. O sea que, vayamos a nosotros, si Él, siendo quien era, experimentó y vivió lo que significa el rechazo, no podemos esperar
que nunca nos pase, que nunca nos suceda nada que tenga que ver con el rechazo. Y no, porque es universal el rechazo, es ese virus que se expande. Pero te quiero contar lo que significa el rechazo, ¿sí? Quiero que vayamos a la etimología de la palabra y podamos entender un poquito más profundo o le demos un contenido más visible, ¿sí? El rechazo es una negativa por parte de otra persona a aceptarte y apreciarte por lo que sos o por lo que no sos. ¿Sí? Wow. La etimología viene del latín, ¿no? De la palabra, y dice tirar hacia atrás. O sea que el rechazo es el retroceso que experimentamos a causa de la resistencia de otra persona hacia nosotros. Porque el rechazo literalmente quiere decir tirar hacia atrás. O sea, cuando estás experimentando una situación de este estilo, ¿sí? Es como que tu vida va hacia atrás haciendo un retroceso. No avanzás, no avanzás. Al contrario, el rechazo provoca eso, ¿no? Que te estanques, que te frenes, ¿sí? Y el enemigo aprovecha esa situación de rechazo para frenar tu vida, para detener tu vida, para impedir que avances, para bloquear tu bendición afectiva, ¿sí? Espiritual, material y todas las bendiciones que Dios tiene para vos. ¿Por qué? Porque estás en una posición de atrás, siempre atrás, siempre atrás. ¿Sí? O sea que usa el rechazo para tirarte para atrás y para herir tu mundo interior. Qué tremendo, ¿no? Y justamente el rechazo, ¿sí? Produce heridas internas que se las puede visualizar como cuando un paciente tiene una hemorragia interna. ¿Sí? No sé si acá hoy no están las chicas, las enfermeras, las médicas, pero bueno, cuando un paciente tiene una hemorragia interna, a simple vista no se ve. Es más, el paciente a simple vista no lo ve, pero médicamente, ¿sí? Al estudiar, al ver qué pasa con ese cuerpo, se detecta esa hemorragia interna. O sea que esa hemorragia no la notás, pero está. Bueno, el rechazo provoca algo muy parecido. Está esa hemorragia interna que en algún momento se va a manifestar. Ese es el problema, ¿sí? O sea que a veces subestimamos ese poder que tiene el rechazo y no lo tratamos, ¿sí? No atendemos adecuadamente esa herida profunda que estamos ahí teniendo. Entonces, hay muchas consecuencias que ahora las vamos a ir viendo. Pero primero, te quiero compartir que uno puede vivir experiencias de rechazo desde el vientre materno, ¿sí? En todas las etapas de la vida del ser humano, uno puede experimentar rechazo. En la edad prenatal, ¿sí? Uno sufre rechazo o puede sufrir rechazo cuando la mamá, que está en ese tiempo de gestación, ¿sí? Tiene situaciones emocionales intensas, ¿sí? O problemas con sus emociones, y todo eso repercute en el bebé y el bebé lo siente, ¿sí? El bebé siente cuando una mamá quiere abortar, el bebé percibe cuando ese bebé no es amado y es rechazado. Entonces, desde ese lugar tan tremendo, uno puede experimentar rechazo. Además, nosotros con mi esposo, que siempre trabajamos en sanidad interior, con la iglesia, con las personas, recuerdo un testimonio donde estábamos compartiendo con una mujer y ella, cuando empezamos a orar por ella, empezamos a tener una visión de Dios y el Señor nos mostraba a ella en la posición fetal,
¿sí? Así, chiquitita, chiquitita, envuelta como en un manto negro. Y decíamos, Espíritu Santo, ¿qué está pasando acá? Muéstranos. Y el Señor nos trae esta visión. Y entendimos, ¿sí?, que había recibido rechazo desde el vientre, desde el útero, desde ese momento de gestación. Y pudimos orar y ella pudo perdonar a su mamá y pudimos cortar con todo rechazo y renunciar a todo rechazo que ella venía cargando desde ese momento, desde la concepción. Pero bueno, esto no termina acá, sino que como decíamos, en todas las etapas. Podemos hablar de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, pero para no detenerme en etapa por etapa, solamente te quiero decir esto, que cuando las necesidades básicas de una persona no se satisfacen, las necesidades básicas de una persona se dan por medio del amor, el respeto, la seguridad y la aceptación. Mira, te lo voy a volver a repetir. Las necesidades básicas que cualquier ser humano tiene, ¿sí?, se satisface por medio del amor. O sea que todos necesitamos ese amor, ¿sí?, para vivir. Respeto, ¿sí?, para desarrollarnos sanamente. Seguridad y aceptación. Cuando estas 4 grandes virtudes que todo ser humano necesita no están, ¿sí?, nuestro ser interior tiene un gran vacío, un gran vacío. Y ahí empiezan esas heridas profundas en nuestro ser, ¿sí? Y empezamos a intentar cubrir esas necesidades, o sea, de amor, de respeto, de seguridad y de aceptación con otras cosas, porque desesperadamente como seres humanos necesitamos esto para sobrevivir en la tierra, para sobrevivir en este mundo donde estamos. Amor, respeto, aceptación y seguridad. Cuando no tenemos esto, nos sentimos rechazados. Alguien no nos amó, siento el rechazo. Alguien no me respetó, siento el rechazo. Alguien no me aceptó o no me acepta, siento el rechazo. Y todo esto provoca inseguridades en lo profundo de nosotros. Y podemos hablar de una lista enorme de cosas prácticas que provocan rechazo en el ser humano, en el corazón, como por ejemplo la falta de atención, las palabras hirientes. Voy a nombrar algunas por nombrar porque es muy extenso esto. Los abusos emocionales, físicos, el abandono, la falta de amor, el desinterés, la sustitución de amor por regalos, no pasar tiempo de calidad, no tener ese tiempo de calidad que necesito. A veces mucho control, mucho dominio excesivo, además hasta manipulación, hasta críticas constantes. Bueno, la lista es larguísima, pero no nos vamos a detener ahí, porque quiero ir profundizando, ¿sí?, que algo tenemos que hacer con esto. Algo tenemos que hacer y podemos hacer, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en nuestro corazón hay heridas de rechazo? Ese rechazo se manifiesta. Se manifiesta en nuestra personalidad y en nuestro carácter. O sea que mi personalidad y mi carácter refleja mis heridas profundas que tienen que ver con el rechazo. Entonces me voy a encontrar, ¿sí?, con formas, maneras de actuar, de reaccionar con uno mismo y de reaccionar con el otro, que tengan raíz esas reacciones en heridas de rechazo. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Porque este es un tema tan profundo, tan delicado. Y a veces compartirlo, ¿no? A veces necesitamos entender, ¿sí?, que hay ciertas reacciones
que tienen que ver o se fundamentan con heridas que todavía no han sido sanas. ¿Mm? Por eso necesitamos tanto la sanidad, la sanidad. Bueno, pero ¿qué sucede con esas personas, con nosotros mismos, ¿sí? Que hemos sido rechazados? ¿Qué sucede? Como te decía, ¿no? Hay una manifestación en el carácter y en la personalidad, ¿sí? Exteriorizamos, todo eso sale a luz en algún momento, ¿no? Y nos encontramos que a veces somos muy duros a nivel emocional o somos como nos cerramos a nivel emocional, ¿sí? Y a veces también puede pasar que tenemos muchísima incapacidad emocional para conectarnos con el otro. Cuando hemos sufrido heridas de rechazo, ¿sí? Puede pasarnos eso. Mucha incapacidad emocional para acercarme, para relacionarme, para brindarme, para abrirme con el otro, para compartir con el otro. Y también pasa que hay como una negativa a que el otro se acerque. ¿Por qué? Y porque dentro mío hay heridas que no he podido sanar, entonces para no sufrir nuevamente ser rechazado, pongo como una barrera, decir, bueno, no permito que nadie entre y tampoco yo no intento buscar abrirme emocionalmente con otro, ¿sí? O sea que por eso decíamos que afecta a nuestra personalidad y afecta a nuestro carácter. Y hay un montón de actitudes que se relacionan con esta raíz del rechazo, como tener sentimientos de inferioridad, o tener baja estima, o tener muchas inseguridades, o mucha tristeza, o autocondenarnos, ¿sí? No sentirnos con el valor suficiente como para. Y todas esas cuestiones tienen una raíz, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a descubrir si hay algo de todo esto que estamos atravesando que tiene que ver con una herida de rechazo, ¿sí? Cuando esa herida todavía está insana, uno tiene muchos temores. Y además tiene muchos temores y uno se cuida mucho de las opiniones de los otros, porque no quiero ser herida. Entonces, no quiero vivir más todo esto. Entonces, esos temores tienen base en esto que nos ha pasado, ¿sí? O a veces también puede pasar que uno sea extremadamente tímido o al revés, extremadamente ser el centro de la atención del mundo entero, porque de alguna manera necesito, ¿sí? Necesito que algo pase en lo profundo de mi corazón y como está pasando algo profundo lo exteriorizo como puedo y como me sale, ¿sí? Todo lo que son manifestaciones del rechazo es como una herida abierta, ¿sí? Una herida que no se ha cerrado y todo eso, y hay muchísimas cosas que nos pasan, solamente mencioné algunas, ¿sí? Es como el virus, ¿sí? Bueno, es como que el virus se está presentando con fiebre, ¿no? Entonces, tenés la herida abierta del rechazo, es ese virus que se va expandiendo y se exterioriza con esa fiebre, con infección, con pus, con gangrena, ¿sí? O sea que es un virus realmente que tenemos que estar atentos y tratarlo. Toda herida de rechazo necesita ser tratada y ser sanada. ¿Quién me dice amén, amén? Qué bueno esto, ¿sí? Bueno, decíamos que cuando uno ha sufrido rechazo hay una raíz profunda, ¿sí? Que provoca reacciones. También muchas veces tiene que ver con esto de no permitir ser corregido, ser confrontado, como que uno tiene una dureza emocional tan latente que no permitís que nadie llegue a lo profundo de tu corazón. Y esto es importante. A veces
también hay mucha testarudez, hay mucha manipulación o hay conductas agresivas o mucho control cuando uno ha sufrido rechazo y no ha tratado la herida. Y la herida sigue estando ahí abierta y latente, ¿sí? Porque sí o sí, si has sufrido rechazo va a haber una marca. Va a haber una marca, ¿sí? Una herida profunda, que hay que prestarle atención, ¿sí? Cuando una persona está en esta situación, con estas heridas abiertas, decíamos hoy que uno busca llenarlas con algo, ¿no? O sea que para cubrir ese rechazo que hemos sufrido y que no hemos tratado, ¿sí? Uno tiene como ciertos escapes. Muchas veces esos escapes nos afectan a la herida del rechazo, más estos escapes es como seguimos siendo mucho más afectados, ¿no? Porque los escapes generalmente son insanos, ¿sí? Como lo que es el alcohol, lo que es algún tipo de droga, ¿sí? Lo que es la comida, el juego, alguna gratificación sexual, ¿sí? O sea que todo para calmar el dolor de la herida del rechazo, de alguna manera, como estoy tan herido y está tan abierto eso que me está pasando, que necesito hacer algo. Entonces, por ahí lo que más sale a hacer, en vez de buscar la sanidad del rechazo, es tomar vías de escape. Entonces, ¿cómo? O empiezo a buscar soluciones en sustancias y en cuestiones que me provocan más herida y me provocan más estancamiento y me provocan más dolor. Por eso es importante hablar de esto. Es importante hablar de esto. ¿Saben que en la Biblia hay muchísimos relatos sobre el rechazo? Recién veíamos a Jesús, pero yo quiero compartirles un poquito de la historia de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? Dice Génesis, en Génesis, a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50, ahí tenemos toda la historia de José. Yo te animo a que la leas, intentes ahí profundizar. Génesis 37 al 50, ¿sí? Pero te quiero leer solamente uno o dos textos para poder entender qué es lo que vivió, ¿sí? José. Génesis, ¿sí? 37:3 dice que sus hermanos se dieron cuenta de que su papá amaba a José más que a ellos. Bueno, acá tenemos un tema, ¿sí? de preferencia, ¿no? Su papá prefería más a José que a los otros hermanos, ¿no? Por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Así que estaba José en medio de esa situación, ¿sí? Después el capítulo 37 también dice que los hermanos de José lo envidiaban, ¿sí? El padre le había mandado a tejer una túnica de colores, porque bueno, era el hijo de su vejez, era el hijo, aparte de su otro hermano menor, ¿no? Pero eran los hijos de su vejez. Y aparte era un buen muchacho, tenía un corazón tremendo este muchacho. Entonces lo despreciaban, ¿sí? Lo odiaban, ¿sí? Y dice la palabra también que le tenían envidia. Entonces, ¿qué hacen estos hermanos? ¿Sí? Lo venden como esclavos y le hacen creer al padre que había muerto. Entonces, él es llevado a Egipto, ¿sí? Como esclavo, pasa un montón de situaciones, ¿sí? Va a la cárcel, es engañado, hay una persona adinerada que lo seduce, él escapa. Bueno, le pasan un montón de situaciones a José hasta que él llega, ¿sí? A ser
un gobernador dentro de Egipto y él tenía una particularidad dada por Dios que él interpretaba sueños. Sí, era un soñador, él soñaba e interpretaba sueños bajo la guía de Dios. Entonces, Dios permite y lo lleva a un estado de gobierno, ¿sí? Donde él empieza a administrar las riquezas y llega un tiempo, te estoy contando y resumiendo la historia así, pero yo sé que más o menos vos la sabés a la historia y si no vas a ir a la Biblia y la vas a buscar, donde él se reencuentra con sus hermanos, ¿sí? Sus hermanos van a Egipto a buscar comida, víveres, porque había una gran hambre en la tierra, y él se da a conocer a sus hermanos y los puede perdonar, ¿sí? Pero te quiero contar algo más de todo esto, ¿sí? Es que José se enamora, se casa y tiene 2 hijos. Y estos hijos tienen 2 nombres muy particulares. El primer hijo se llama Manasés, ¿sí? Y significa, Dios me hizo olvidar mis angustias. Imagínense todo lo que José vivió, todos los sentimientos que él atravesó, todas las emociones y todas las heridas en lo profundo de su corazón por haber sido vendido, ¿sí? Por sus hermanos. Pero el primer hijo él le pone Manasés, que significa Dios me hizo olvidar mis angustias. O sea que José, después de haber experimentado tanto dolor, empieza a cerrar ciclos en su corazón con la llegada de sus hijos y empieza a tratar sus heridas y empieza a sanar. O sea que cuando nace su primer hijo, José dice, esta es la alegría que Dios me da, por eso suelto mis angustias. Al ponerle este nombre a su hijo, está declarando esto. Pero cuando él tiene su segundo hijo, que se llama Efraín, ¿sí? Efraín quiere decir Dios me hizo fructificar en esta tierra. O sea que la tierra de su aflicción, donde él fue esclavo, donde él fue maltratado, donde él tuvo que tratar sus heridas profundas de resentimiento, de enojo, ¿sí? Esas heridas del rechazo, él le pone a su hijo Efraín, ¿sí? En esta tierra de aflicción yo he sido próspero. O sea que miren el estado del corazón de este varón, ¿sí? Sus hijos marcan que él empieza a sanar, Y esto se da cuando llegan sus hermanos y él puede pedirles perdón y los puede perdonar, con lo profundo de su corazón los puede perdonar. Y ahí se genera una sanidad completa en el corazón de José. Pero después lee la historia, vas a ver, es atrapante, la vas a leer así porque te va a decir, ¡ah! Es tan profundo todo esto. Pero hay mínimamente 2 verdades que tenés que tener totalmente claras en tu corazón, si fuiste rechazado o rechazada. La primera verdad es que el rechazo no es tu responsabilidad, ¿sí? Eso lo tenés que procesar y lo tenés que aceptar. Es lo que necesitas saber para empezar a sanar. El rechazo no es tu responsabilidad, ¿sí? No es tu responsabilidad, porque no hiciste nada malo para ser rechazado, ¿sí? El problema no está en vos, no está en mí, ¿sí? Sino en la discapacidad emocional que tienen, ¿sí? Las personas que no pueden aceptarte, que no pueden valorarte, qué tremendo esto, y que no pueden amarte. ¿Me vas siguiendo? O sea que el rechazo tiene más que ver con las otras personas que con vos mismo.
Tiene más que ver con las otras personas que te han rechazado, ¿sí?, que con vos. El rechazo es el resultado de la visión que tienen las personas, no de tu valor, ¿sí? Y te vuelvo a decir, no hay nada de malo en vos, no hay nada de malo, ¿sí? Lo que está mal es la manera de ver que tienen las personas, esas que te han rechazado, que no te pueden ver de la manera que Dios te ve. O sea que el rechazo no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. Lo que está mal, te vuelvo a decir, ¿no? Es esa discapacidad emocional que tenemos las personas y que no vemos bien al otro y que no podemos ver al otro como Dios lo ve y no podemos tratar al otro como se merece ser tratado. Más allá de que seamos diferentes, más allá de que tengamos opiniones totalmente opuestas o lo que fuere. Pero el rechazo que viviste no tiene que ver con vos. No sos responsable de ese rechazo. Una vez que uno empieza a entender esta verdad, ¿sí?, algo tiene que empezar a producir en tu corazón esta verdad. Y tenés que animarte a más decisiones. Porque esto es como lo primero. Necesitamos seguir accionando para sanar. Las heridas no se sanan solas, ¿sí? El tiempo no sana las heridas. Al contrario, una herida de rechazo, el tiempo exterioriza, ¿sí?, todo eso que nos pasa por dentro en mis relaciones con los otros. Por eso necesito detenerme y pensar en cuáles son mis heridas, como decíamos clases pasadas, y anhelar sanar. Y llévate esta verdad, el rechazo no es tu responsabilidad. Amén. Otra verdad que tenés que trabajar mucho, pero se puede, ¿sí? La otra verdad es que te quiero animar a entender, a creer y a vivir el amor incondicional de Dios como Padre. Te quiero animar a entender, ¿sí?, a creer y a vivir el amor incondicional de Dios como Padre. Entender que la única manera de ser sanado definitivamente tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Sí? Creer y vivir ese amor incondicional, ¿sí?, que te valora, que te aprueba, que te acepta y que nunca te va a rechazar. Por más que hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, el amor del Padre, el amor de Dios como tu Padre, ¿sí?, es aprobación perfecta. Él te ama. Y ahí, cuando empezamos a tener una relación con Dios como Padre, las 4 necesidades básicas que tenemos como ser humano, a ver si acuerdas cuáles eran: amor, respeto, seguridad y aceptación, las encontramos en Dios como Padre. En esa relación que tenemos y que vamos construyendo con Él. Entonces, sí, te quiero decir que hay un lugar de victoria para todas las heridas de rechazo que puede haber en lo profundo de tu corazón, ¿sí? Tu valía no se encuentra en lo que dicen las personas o en lo que no dicen, porque a veces no nos dicen las cosas que tendrían que decirnos. Entonces, no se encuentra ahí nuestro valor, sino que se encuentra en lo que dice tu Padre y el mío, tu Padre celestial, ¿sí? Lo que Dios dice de vos como tu Padre, como tu Creador, como el que conoce en profundidad tu corazón. Y en más, cuando llegas a Él, ¿sabes qué? Te invita a la casa del alfarero.
como dice Jeremías, ¿sí? En una oportunidad Dios lo lleva a Jeremías a la casa del alfarero para que vea cómo la vasija, ¿sí? Empezaba a tomar forma. Y cuando algo no tenía la forma correcta, se volvía a hacer. Y cuando vos empezás a conocer a Dios como Padre, Él te invita a la casa del alfarero y te dice, te voy a formar de nuevo. Pero sus manos son manos tan delicadas, tan llenas de amor por vos y por mí, que van a empezar a trabajar esas heridas, ¿sí? Y sus manos va a tocar lo profundo de tu corazón, como ha tocado el mío, para provocarte sanidad, para provocar en tu corazón verdades de Dios que transforman tu sentir, que transforman tu mirar y que transforman la manera de verte y la manera en que tratás con otros. Eso solamente lo hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando conocemos a Dios como Padre y cuando permitimos que Jesús, el que nos salvó, sí, tome total protagonismo en nuestro corazón. O sea que te quiero invitar, ¿sí? Que puedas conocer y seguir profundizando al Padre que te amó desde antes de la fundación del mundo, al Padre celestial que te vio cuando estabas en el seno del vientre de tu mamá, ¿sí? Al Padre que tiene pensamientos de paz y de bien, ¿sí? Y que dice, mi favor te persigue, mi fidelidad te abraza, ¿sí? Al Padre. Y quiero animarte a que puedas ver a tu Dios como el Dios de la restauración, como el Dios de la recuperación y como el Dios de la restitución. Porque el que conoce a la perfección tu corazón y todo lo que ha sido dañado es tu Padre celestial, el que te creó y te formó. Entonces, yo te quiero volver a decir esto, te quiero animar a que conozcas al Dios de la restauración, al Dios de la restitución y al Dios de la recuperación. Mira qué Dios que tenés. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu Padre Celestial está comprometido en asistirnos, en ayudarnos a sanar esas heridas profundas que cargamos de rechazo. Y Él, a mí me encanta esto, Él no solo promete sanarnos, sino que se compromete en el proceso de la sanidad, como veíamos en clases pasadas, ¿no? Y se involucra activamente, porque lo que más anhela Dios, tu Padre, es que tengas un corazón sano. Porque si tu corazón sano, descubrís tu potencial. Si tu corazón está sano, vivís para cumplir tu propósito. Si tu corazón está sano, ¿sí? Todo lo que Dios pensó para vos, lo empezás a conquistar y lo empezás a vivir. Por eso te animo a que sigas conociendo al Dios de la restauración, al Dios de la restitución y al Dios de la recuperación, tu Padre Celestial. ¡Qué maravilla esto! Según como percibimos a Dios, es según cómo vamos a vivir a Dios. Por eso yo te quiero compartir esto, que vivas a Dios tu Padre como el Dios de la restitución, el Dios de la recuperación, amén, y el Dios de la restauración. Si podemos percibir a Dios de esta manera, lo vas a vivir de esa manera y tu corazón va a ser completamente sano, amén.
¡Wow! ¡Qué tremendo todo esto!, ¿no? O sea que en medio de nuestro corazón insano, el problema no es Dios. El problema es cómo nosotros percibimos a Dios, definimos a Dios. Creemos que puede, que no puede. ¿Podrá sanarme? ¿Podrá? ¿O no? No sé. ¿Cuánto hace que estoy así? Hay procesos y estamos como iglesia para ayudarte. Si estás atravesando algún dolor profundo, ¿sí?, de rechazo, acércate a tus líderes, acércate a los pastores. Empecemos a compartir un tiempo tal vez más individual, donde esas heridas puedan empezar a cicatrizar y podamos acompañarte en ese proceso de dolor para que puedas sanar y puedas ser libre de todo rechazo. Amén. Así que entender que Dios es un Dios de restauración no es una declaración, vamos a decirlo así, es una necesidad. Es una necesidad entender que mi Dios es el Dios de la restauración. ¿Por qué? Y porque vivimos en un mundo herido por el rechazo. Hoy decíamos que el rechazo es universal, que todos en algún momento de la vida y de nuestra existencia humana, tengamos la edad que tengamos o hayamos logrado lo que hayamos logrado, vamos a atravesar situaciones de rechazo. Entonces, la sanidad de mi corazón, ¿sí?, es indispensable, es indispensable. Entonces, necesito entender que mi restauración, que tu restauración es prioritario e indispensable. Porque de ahí todo camina mejor, todo camina diferente, me proyecto diferente. Cuando el corazón está sano, sí, alcanzo las cosas que antes eran inalcanzables. Puedo proyectarme de maneras que antes no me atrevía. Puedo conquistar cosas que antes parecían imposibles. Pero el Dios de la restauración es el que se te presenta en esta noche y te dice: estoy para vos. Estoy para vos. Para que esas heridas sean sanas definitivamente. Amén. Cuando vivimos heridas de rechazo, el que se hace un festín, ¿se imaginan quién es? Se hace un festín. El enemigo, ¿sí? Recuerdan que el otro día dijimos que él vino para matar, para hurtar, para destruir. Bueno, cuando has tenido heridas de rechazo y no han sido sanas, ¿sí?, el enemigo, que es especialista en destruirnos, todo el tiempo nos tira para atrás. Porque esa es la definición de rechazo, ¿no? Como veíamos, te tira para atrás, ¿sí? Por eso es tan importante tener claridad de este tema y poder comprender que algo tengo que hacer y que tal vez tengo guardadas heridas de rechazo desde que era muy pequeño, ¿sí? Pero el enemigo tiene que quedar desenmascarado, porque basta de darle lugar, ¿sí?, a las heridas que cargamos y que llevamos, porque el Dios de la restauración está al alcance de nuestras manos. Y Él anhela ver la iglesia sana, ¿sí? Así que más allá de los diferentes tipos de rechazos o de las diferentes experiencias que hemos tenido con el rechazo, Jesús, dice la palabra, vino a deshacer las obras del enemigo, del diablo. Mira, esto lo dice Primera de Juan 3:8. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Que ahí está Jesús. Ahí está Jesús, para vos y para mí. ¿Y cómo logro sanar estas heridas de rechazo? ¿Cómo logro sanar? Decíamos hoy, en una de las clases que compartíamos, decíamos que había elementos, ¿sí? Creo que en una de las preguntas que hizo el pastor al comenzar, que había elementos involucrados en la sanidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? La Trinidad, el elemento esencial para la sanidad emocional, la palabra de Dios, o sea, la Escritura, la verdad de Dios y tu corazón. ¿Te acordás? ¿Sí? Bueno, porque la única manera de conquistar tu sanidad y tu libertad, ¿sí? Con estas heridas del rechazo, es creyendo lo que Dios dice de vos. Y esto lo vas a encontrar en la palabra, en la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? En la Biblia vas a encontrar esas verdades de lo que Dios dice de vos. Y con esta verdad vas a tener un antídoto absolutamente poderoso para enfrentar las heridas del rechazo. ¿Sí? Pero necesitas creer en esas verdades para cerrarle definitivamente la puerta del rechazo. Necesitas creer, ¿sí? Y esas verdades se basan en lo que Jesús hizo en la cruz por vos y por mí. Y te quiero nombrar rapidísimo 6 verdades. 6 verdades, las vas a encontrar todas en Efesios 1, ¿sí? Efesios capítulo 1, después léetelo porque es maravilloso lo que pasa en Efesios capítulo 1. La primera verdad que te quiero compartir, ¿sí? Es que sos hija, hijo de Dios. Tenés un Padre que te ama incondicionalmente y tenés un Padre que te dice, yo soy el Dios de la restauración. Uy, aleluya. Sos hija, hijo de Dios. Segunda verdad, sos aceptado, aceptada por Dios. Tercera verdad, te las voy a nombrar todas rapidito. Sos perdonado, perdonada por Dios. Cuarta verdad, sos amado, amada por Dios. Todo Efesios 1. Quinta verdad, tenés el poder del Espíritu Santo en vos. Oh, aleluya. Juan 14, 26 dice que, mas el Consolador, este texto lo sabés, el Espíritu Santo, ¿sí? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Efesios 1 dice que tu vida tiene un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, sos hijo, hija de Dios. Sos aceptado, aceptada por Dios. Sos perdonado, perdonada por Dios. Sos amado, amada por Dios. Tenés el sello del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero hay una verdad más, que ya la sabés. Sexta verdad, el enemigo está vencido. Gracias, Señor. Y dice Colosenses 2:15, que me encanta el libro de Colosenses, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, ¿sí?, sobre ellos en la cruz. El poder de la cruz derriba todo engaño del enemigo y el poder de la cruz está disponible para vos y para mí, para sanar nuestro corazón herido, porque decíamos que Jesús vino a sanar el corazón insano.
Y esto lo dice Isaías y lo vuelve a decir el libro de Lucas. Y Jesús se dice a sí mismo, ¿sí? Y presenta su ministerio de esta manera. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Vine a sanar y a hacer nuevo el corazón de aquella persona que está herida. O sea que, ¿cómo logras sanar los sentimientos de rechazo? Entrando en un proceso de asimilar lo que Dios dice de vos en su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es la carta de amor más maravillosa que puedas conocer en el universo para vos y para mí sobre cuánto nos ama Dios. Amén. Te voy a leer un pedacito de Efesios. Efesios 1, del 4 al 8. Pero vos después en casa léete todo el capítulo, porque es tremendamente poderoso entender estos principios y estas verdades. Recuerdo que cuando te conté parte de mi testimonio en una de estas clases, te dije un ejercicio que había hecho con Efesios 1, ¿sí? Y en una de las columnas escribí todo Efesios 1, versículo por versículo, y en la otra columna iba poniendo qué significaba ese versículo para mi realidad. ¿Qué entendía yo de ese versículo sobre mi vida? Y hacer ese paralelo, ¿sí? Me ayudó a internalizar esas verdades, esa riqueza de la palabra, ¿sí? Donde Dios me estaba manifestando quién era yo para Él y cómo podía sanar mi corazón. Entonces te animo a que puedas agarrar una hojita y sentarte con Efesios 1, ¿sí? Y empezar a meditar estas verdades. Efesios 1 del 4 al 8 dice, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Te escogió. Dice, en amor, te amó, nos predestinó para ser adoptados, te adoptó, sí, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concebió en su amado. ¿Cómo no va a estar interesado en que tu corazón y el mío sane? Sí, mira todo lo que dice. Y dice que en Él tenemos redención mediante su sangre. Dice el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Qué bueno es Dios, tu Padre, que te ama y me ama de tal manera que te dice, esto es lo que vos sos. Y alguien te dijo que no te amaba y Dios te dice, te amo. Y alguien no te aceptó por lo que fuera, tal vez por una dificultad física, tal vez por tu color de piel o lo que fuera. Y Dios te dice, sos mío, te acepto así como sos. Y alguien no te amó como necesitabas. Y Dios te sale al encuentro con su amor incondicional y te dice, anhelo que vivas y sientas y experimentes ese amor incondicional para tu corazón, porque ahí empieza tu sanidad. Amén. Dios tu Padre es el Dios de la restauración, de la restitución y de la recuperación. Quiero compartirte algunos pasos para que te lleves, algunos pasos prácticos para ser libre del rechazo y empezar a sanar. Lo primero, lo hablamos la clase pasada, que están en YouTube.
hablamos del poder del perdón, ¿sí? Búscalo. Iglesia Mensaje en Acción, el poder del perdón, porque te vas a encontrar con el primer paso para empezar a ser libre y sano del rechazo, que es justamente perdonar a aquellas personas que te han rechazado, aquellas personas que en cualquier etapa de tu vida, en cualquier momento, el que hayas sido, que hayas vivido, o cualquier tipo de situación que haya tenido que ver con rechazo, vos puedas soltar perdón y entender la profundidad del poder del perdón y de lo que pasa en tu corazón. Por eso te invito a rever la clase, ¿sí? Y que este primer paso que tiene que ver con el perdón lo actives, porque ahí empieza tu sanidad. Amén. Segundo paso, renunciar verbalmente a todo espíritu de rechazo, ¿sí? Y a toda maldición generacional, hereditaria de rechazo que viene a través de la línea sanguínea. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces el rechazo está tan arraigado en el corazón de uno que viene de generaciones. Entonces, y pasa de una generación a otra. Por eso decimos esto de renunciar verbalmente, ¿sí?, a esa maldición del rechazo generacional hereditaria, ¿sí?, que viene por la línea sanguínea de los padres, de nuestros antepasados, y ordenar al espíritu de esa maldición que se vaya en el nombre de Jesús. Y si en algún punto has descubierto que esto es verdad y tiene que ver con vos, ¿sí?, búscanos, busca a tus líderes, busca a los pastores y vamos a estar haciendo una oración juntos para cortar con todo esto. Amén. Renunciar a todo espíritu afín al rechazo. ¿Te acordás cuando hablábamos de la falta de perdón y decíamos que la falta de perdón tiene un montón de sentimientos afines, ¿sí? Y es como un combo enorme que uno va cargando. Bueno, con el rechazo pasa lo mismo. Hay un montón de cosas muy fuertes, ¿sí?, afines al rechazo, que cuando esa herida no está sana, vos cargas con eso. Te los voy a nombrar, ¿sí? El rechazo tiene que ver con celos, con temores, con envidia, con abandono, con tristeza, con orgullo, con luto, con un sentimiento de luto permanente. Entonces, te cuesta mucho estar alegre, feliz, disfrutar. Entonces, necesitamos entender que si hay una herida de rechazo insana, está abierta y estas cosas conviven conmigo. Por eso tengo que renunciar. Cuarto, pedirle al Señor que llene esos vacíos que quedaron en tu corazón y activar las verdades de la palabra. Amén. Y ahí está la presencia poderosa del Espíritu Santo, yendo a lo profundo de nosotros, haciendo cosas nuevas. Y último, meditar en la Escritura, en todos los versículos que hablan acerca de que sos una persona amada, una persona aceptada, ¿sí?, valorada, y que tu identidad no te la marca el rechazo de las personas. Tu identidad se encuentra solamente en la persona de Cristo. Por eso, en el proceso de sanidad, entra el Padre que te dice, Dios restaurador, Dios recuperador, que recupera, ¿sí?, y el Dios de la restitución. Entra el Hijo, Jesús, que te da esa identidad en Cristo, de quién sos en Cristo, y entra la obra poderosa del Espíritu Santo, que va a lo profundo de tu corazón, y con estas verdades empieza a sanarte.
¿Qué te parece si te pones de pie en este momento? En el nombre de Jesús. Y primeramente tened un momento vos y Dios, vos y tu papá celestial. Preséntale tu corazón. Y si hay heridas de rechazo, preséntale tus heridas. Él las conoce, pero es necesario que nosotros acudamos a Él y le presentemos esas heridas. Preséntale desde lo profundo de tu ser esas heridas. Y decirle, Espíritu Santo, sana mis emociones heridas. Sana mis emociones heridas. Espíritu Santo, sana mis emociones heridas. Que esta sea parte de tu oración, en tu proceso. Que sea parte de tu búsqueda, de tu anhelo. Y que todo el tiempo estés con esta oración. Espíritu Santo, sana mis emociones heridas. Si ya detectaste personas que te han rechazado, si podés visualizarlas, empezá a soltar perdón sobre ellos. Iglesia, te animo que sueltes perdón sobre ellos. Y ahí donde estás, empezá a decir, yo perdono a tal persona, yo perdono. Yo perdono a mis papás, yo perdono a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo perdono a mis cuñadas, mis cuñados, mis suegros, mi suegra. Yo perdono. La persona que te haya dañado, que te haya rechazado, empezá a soltar perdón sobre ellos, porque es la puerta de tu sanidad y de todo lo bueno que Dios quiere hacer en tu corazón. Aleluya. 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 Y ahora te quiero pedir que ores conmigo. Repitas conmigo esta oración. Vamos a renunciar. Vamos a repetirlos todos. Vamos a hacer todos. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo espíritu de rechazo y a toda maldición generacional hereditaria de rechazo. Que viene a través de la línea sanguínea de mis padres y mis antepasados. Y ordenamos en el nombre de Jesús que todo espíritu de rechazo que tiene esa maldición se vaya en el nombre de Jesús. Cortamos en el nombre de Jesús con esa herencia. Gracias, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y anímate a algo más. Decí conmigo, renuncio al temor, a los celos, a la envidia, al orgullo, al luto, al abandono, a la tristeza. Todo esto que tiene que ver con el rechazo, no lo
quiero y lo renuncio en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque en ti soy libre, porque en ti soy sano. Aleluya. 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 Y ahora empezar a recordar desde la verdad de Dios que sos amado, amada. Empezar a recordar que sos aceptado, aceptada. Que sos un hombre, una mujer valiosa. Y que tu valor viene de Dios, que tu valía viene de lo que dice tu Padre Celestial. Sos una mujer, un hombre perdonado por Dios. Amado, amada por Dios. Y tenés el poder del Espíritu Santo a tu alcance. Aleluya. Y el mismo enemigo que te quiere tirar hacia atrás con el rechazo está vencido. Está vencido. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un minuto más, te animo. Ahí donde estás, levanta tus manos y decirle gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tengo victoria. Gracias, Señor. Gracias, porque tengo una nueva identidad. Una identidad restaurada completamente. Una identidad en Cristo, donde comprendo quién soy y cuánto valor tengo. Aleluya. Gracias, dale gracias ahí con tus palabras. Gracias, gracias, gracias. Porque eres mi fundamento, Jesús. Y mi corazón sana, 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 sana en el nombre de Jesús. Mi corazón sana para cumplir propósito, para ver tu gloria. Mi corazón sana para sanar a otros. Mi corazón sana para vivir libre. Vivir bajo tu propósito, tu favor, tu fidelidad, tu poder, tu amor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Dios te bendice. Dios te ama. Tu Padre Celestial te ama con un amor incondicional. Vivilo, vivilo, vivilo. Te hace libre ese amor. Te hace libre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.